La primera enseñanza que podemos tomar de esta memoria de la Virgen de los Dolores es que no nos rindamos ante el dolor, porque el dolor no tiene la última palabra. Es necesario padecer el Calvario, ciertamente, pero la historia no termina allí. Esperamos en la resurrección. Así las cosas malas de la vida no tienen la última palabra, porque está Dios. Como dice el apóstol, si Dios está contra nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? La segunda enseñanza que tomamos ahora del Evangelio es tomar conciencia de que necesitamos a María, porque al pie de la cruz necesitamos de ese amor maternal. Dice la palabra que le dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre, ahí está tu madre. Cuando pasamos la oscuridad, el desaliento, el desánimo, allá en lo más íntimo de nuestro ser va a resonar siempre esa palabra que le dijo a Juan Jesús: ahí tienes a tu madre, consuélate en ella, fortalécete en ella, porque para eso es tu mamá. El amor de una madre siempre acompaña a los hijos. Y la tercera enseñanza que podemos tomar del Evangelio de ahora es no apartarnos de María. Dice que cuando le dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre, ahí está tu madre, desde entonces, dice el discípulo, se la llevó a vivir con él. Y sin duda que desde ese momento Juan tuvo una fortaleza increíble, una fortaleza que los demás discípulos no la tuvieron. Y este discípulo la tuvo porque estuvo con María, porque María nos ayuda a ser valientes al pie de la cruz. María nos enseña a ser valientes cuando todo parece estar perdido. Ella es la mujer creyente, así que acudamos a ella para que no desmayemos ante la adversidad, para que, conscientes de lo que le dijo Simeón a María, le dice: una espada te atravesará el alma. Lucas capítulo 2. Que también nosotros seamos conscientes de que en esta vida tenemos que sufrir ese dolor, pero que ese dolor, si lo unimos a María, si lo unimos a Jesús, ese dolor es un gran valor ante la mirada de Dios. Tiene un gran valor, como hemos pedido en la oración colecta, que unidos a María en el dolor, también podamos disfrutar como ella de la resurrección. A María le pedimos que nos ayude para que no abandonemos a Jesús. Una de las grandes enseñanzas que podemos tomar ahora, entre tantas, es no abandonar a Jesús. Aún en el medio del dolor, en medio del tormento, en medio de la oscuridad. Quedarse con Jesús al pie de la cruz, porque Él nunca nos abandona. Recordemos que Jesús no tuvo ningún pecado y Él no se merecía la cruz era para nosotros. Pero Él quiso asumir los dolores que nos competía a nosotros padecer. Y Él quiso asumirlos para que nosotros pudiéramos ir al cielo. Y María estuvo allí, sufriendo, llorando, mirándole, que no podía morir desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde. Así como miraba a su Hijo, también hoy le pedimos a la Virgen que nos mire a nosotros, que caminamos, como decimos en la salve, en este valle de lágrimas, para que no desfallezcamos, para que no nos
apartemos de la cruz de Cristo. Es que solo en la cruz de Cristo hay salvación. Fuera de la cruz no hay salvación. Por eso unámonos a Cristo como María, y como ella supo esperar, también nosotros. No nos desesperemos, esperemos en Jesús y pidamos a María que despierte en nosotros la fe. Cuando los discípulos vieron que Jesús había muerto y que lo fueron a enterrar, a meter en aquel sitio, ellos enterraron ahí también la fe, y muchos de ellos, como por ejemplo Cleofás, estaba totalmente desalentado. Y cuando caminaban hacia Emaús, dice la palabra en el Evangelio de San Lucas, que Jesús les pregunta: ¿y de qué cosa van hablando ahí tan llenos de tristeza? Para este discípulo, Jesús era un pasado, un fracaso, era un lamento, era un desaliento, porque en quien ellos habían puesto su fe, su confianza, había sido derrotado y estaba bajo un sepulcro, bajo unas piedras según ellos. Pero María, la gran creyente, no dejó de creer y esperar en la resurrección, como para que nosotros también en el momento de mayor crisis no dejemos de esperar en Dios y que continuemos poniendo la mirada en Jesús, y que unidos a Jesús en el dolor podamos recibir de María ese consuelo que recibió Jesús también al pie de la cruz. Jesús recibió el consuelo de una madre que estaba a los pies. También nosotros, si acudimos a María, ella nos ayuda, ella nos consuela. Hoy que el desaliento, el desánimo se apodera de muchos corazones, es oportuno pedirle a la Virgen que no permita que nos apartemos de la cruz de Jesús, que no desertemos de la cruz, porque desertar de la cruz, porque apartarnos de la cruz es apartarnos de la auténtica felicidad y tirarnos al vacío, tirarnos a la apariencia. Y con tanta facilidad el hombre moderno se tira a la apariencia, buscando la felicidad fuera de Dios, o a veces en la ilusión de querer encontrar la felicidad en Dios, pero un Dios sin dolor, un Dios sin cruz. El Dios sin cruz, el Dios sin dolor, Jesucristo sin cruz, Jesucristo sin dolor, en el cristianismo no existe. El cristianismo siempre se verá adornado por las espinas. El cristianismo siempre se verá aperfumado por esa cruz, por esa presencia de dolor que habitará siempre en la humanidad del hombre que peregrina en esta tierra, porque Dios lo ha querido así. Hoy que estamos cumpliendo 21 años de tener Radio María en El Salvador, nos habló una señora y nos decía: gracias a una enfermedad, decía, nosotros como familia buscamos más a Dios y nos encontramos con Radio María y ahora nuestra vida ha cambiado. Me llamó la atención cuando dijo: gracias a una enfermedad. Traducido en el lenguaje teológico podemos decir: gracias a una cruz se encontró con Jesús. Así que no tengamos miedo al dolor, al sufrimiento. Abracémonos a la cruz de Cristo. Todo lo adverso de la vida, asumamos eso adverso desde la fe, unidos a Jesús. Y todo será bendición, y todo será para bien, como dice la carta de los Romanos. Todo es para bien, para aquellos que aman a Dios. La clave en esta vida, hermanos, está en no apartarse de Jesús, no tenerle miedo al dolor, al sufrimiento, a la enfermedad, a la pobreza, no tenerle miedo a las circunstancias adversas, confiarse totalmente en Dios y Él va a proveer.
Algo que tenemos que pedirle nosotros como peregrinos en esta tierra es confiar en Dios, confiar en Jesús, ver en Jesús a nuestro amigo, ver en Jesús a aquella persona que camina con nosotros, una persona que no es indiferente, una persona que está allí en cada instante para animarnos y decirnos, como le dijo a aquel joven que estaba en el ataúd, que ya estaba muerto, y le dice: joven, a ti te lo mando, levántate. Y el joven, aunque ya iba a enterrarlo, pero escuchó la voz de Dios y se levantó. Y aquel entierro se volvió resurrección. Ya no llegaron al cementerio, porque Jesús es la vida. Y ese muerto se encontró con Jesús. Y el dolor de aquella viuda se convirtió en alegría inmensa. La cruz, queridos hermanos, es el principio de la alegría. Si estamos unidos a Jesús, cuando llega el dolor, pero si ponemos la mirada en Jesús, inmediatamente viene la sanación. Recordemos lo que le sucedió a los israelitas cuando fallaron a Dios y vino un castigo y salieron serpientes por todos lados, de las plantas, por todos lados salían serpientes, con una gran furia de morder a la gente, y todas las personas que eran mordidas a las pocas horas morían. Pero Dios le dice a Moisés: haz una serpiente de bronce y ponla en algo elevado, en un mástil. Y cuando la gente miraba esa serpiente de bronce, que simboliza a Cristo crucificado, que tomó los pecados de nosotros sin ser pecado, y que murió como un maldito, porque así dice la Biblia, que maldito el que es crucificado. Y esos pecados Jesús no le competía padecerlos, porque no los había cometido, pero Él prefirió sufrir para que nosotros nos viéramos libres de el castigo de esos pecados, lo merecido por esos pecados. Y desde ese momento Dios nos sana a todos. Y si en aquel tiempo los israelitas eran sanados con solo mirar aquella serpiente, pensemos qué es lo que Dios hará cuando sentimos que llega la enfermedad, cuando sentimos que llega el dolor, pero de pronto ponemos la mirada en Jesús. Todo cambia, pero mírale con fe, como dice aquella alabanza: una mirada de fe, una mirada de fe. Esa mirada es una mirada llena de confianza. Celebrar ahora la memoria de la Virgen de los Dolores es asumir nuestra condición divina, nuestra condición humana, con valentía. Aceptar el reto de morir, aceptar el reto de tener cáncer, aceptar el reto de tener cualquier enfermedad terminal. Y asumirlo con fe, sabiendo que después del Calvario viene la resurrección y que no estamos aquí en la tierra para toda una eternidad. Estamos aquí de paso, estamos aquí solo para ganarnos el cielo. Por eso, hermanos, trate de vivir, usted, hermana, trate de vivir bien. ¿Y qué es lo que tengo que hacer para vivir bien? Descubra lo que le es fácil hacer. 2, procure que eso que hace con facilidad le dé satisfacción. Y 3, que eso que hace y que se le facilita y que le da satisfacción sirva para los demás. Cuando nosotros vivimos para hacer el bien, entonces el dolor desaparece. Es como cuando una madre está con el dolor de parto, pero de pronto ve a su hijo
dicen que se les calma o se les va el dolor de la gran alegría cuando ven a su hijo. Solo cuando le ven que es feíto, ahí sí que... Pero de lo contrario, dicen que la mamá se llena de regocijo, se llena de regocijo. Ahora me encontré con una señora que ya tenía muchos años de no verla, como unos 3 o 4 años. Y entonces me dice, fíjese que perdí a mi hijo y todavía lo lloro, todavía lo siento, me dijo. Hace 4 años. Yo le dije, pues sí, es su mamá, o sea, si usted es la mamá de él, ¿cómo no lo va a sentir? Queridos hermanos, ustedes y yo somos hijos de María y por lo tanto ella cuida y nos ama más que una madre pueda amar a su hijo aquí en la tierra. Y cuando yo le pregunté a esa señora, porque andaba con el esposo y con las 2 hijas, cuando yo le pregunté por todo lo de casa, ya me cuenta lo que le pasó a su hijo, que se murió, pues inmediatamente le cambió el rostro. Yo dije, este se le ha muerto sin duda. Y cabal, en los pocos minutos me contó que se le había muerto. El amor de una madre es un amor profundo, es un amor que no pasa, ni aún con el tiempo, el amor de una mamá. El amor de María, hermanos, se renueva cada día, como se renueva el amor de Jesús. Por eso acudamos a María, no solo en el dolor, acudamos a María en cada momento. Que cuide de nosotros, que cuide nuestro corazón para que amemos lo bueno. Como dicen, no hay peor ciego que aquel que no quiera ver. Y a veces nosotros nos va tan mal que podemos estar defendiendo y queriendo aquello que te hace daño, aquello que te aparta de Dios. Y busques como un refugio en ese comportamiento, en ese vicio, en ese pecado. El enemigo no te permite ver el engaño que el Satanás te está haciendo. María nos enseña a ver más allá de la apariencia. María nos enseña a ver más allá del dolor. Por eso acudamos a ella con confianza de hijos, sintiéndonos amados por ella y también a asumir el reto con valentía de aceptar la muerte cuando Dios nos llame, cuando Dios quiera. Por eso, mientras llega ese momento de la muerte, vivamos bien, disfrutemos a lo máximo la vida. Porque va a haber momentos donde ustedes y yo ya no vamos a estar aquí. Cada grada que ustedes suben aquí, disfrútenla. Estoy en la iglesia, estoy en la casa de Dios. Cada momento, disfrútelo, saboréelo. Porque vendrán momentos, vendrán tiempos donde usted ya no va a poder. Vendrán momentos en los que ya no vamos a poder ayudar a los demás. Por eso ahora, hermanos, procuremos abrir el corazón y ponernos en las manos de María y pedirle a ella que nos ayude a confiar en Dios, aun cuando veamos que todo está perdido. Como vieron los apóstoles el Viernes Santo, todo parecía perdido. Pero para María no estaba perdido, porque ella tenía esperanza, porque ella tenía fe. A María le pedimos que nos acompañe, que nos ayude a no dejar de esperar en Dios. Que aunque las circunstancias sean adversas, difíciles, de pobreza, de deudas, de enfermedades, que pongamos siempre la mirada en Dios. Que así sea.